¿Qué tal, tío? Pues yo estoy con el vídeo este que quería subir como hace un año ya. Que lo tengo incompleto, pero es que tampoco, no sé, no quiero acabarlo. No me apetece nada. No me apetece como tener una conclusión que sea académico ni bibliografía. Me apetece como simplemente hablar. ¿Sabes? Como cuando te como la oreja y te hablo de cosas como estas, ¿no? Pues así que no sé, tío. No sé si subir el vídeo así un poco más cutre o un poco más informal o ni subirlo, pero no sé. La película es una adaptación de la obra de teatro Doubt, A Parable de 2004, escrita y dirigida por el mismo director de la película, John Patrick Shanley. Ambas obras se desarrollan en pocos espacios, algo muy adecuado para el teatro. Aún así, esta obra enseña cómo una obra teatral puede verse enriquecida gracias al lenguaje cinematográfico, manteniendo los espacios de la obra teatral. La trama narra el conflicto que surge dentro de una parroquia del Bronx en los años 60, cuando el padre Flynn empieza a ser acusado por las hermanas de la congregación de abusar de uno de los jóvenes alumnos, Donald Miller, un estudiante excluido en su colegio por su color de piel. Se tratarán temáticas como la fe y la duda, el papel de la mujer en la iglesia, el abuso de poder o la situación de la comunidad negra en la época. La historia gira alrededor de tres personajes: el padre Flynn, interpretado por Philip Seymour Hoffman, la hermana Aloysius, interpretada por Meryl Streep, y la hermana James, interpretada por Amy Adams. Cabe recordar el papel de la señora Miller, interpretada por Viola Davis. La película se centra en confundir al espectador a lo largo de toda la película, llegando a cambiar los propios roles de los personajes a lo largo de la obra. Al espectador se le presenta un conflicto. El padre Flynn es sospechoso de abusar sexualmente del joven Donald Miller. ¿Será culpable de estas acusaciones? ¿Qué razones tiene el espectador para creer lo que cree? Aunque sea brevemente, es útil conocer a los autores detrás de la película. En la dirección de fotografía tenemos a Roger Deakins, quien ha estado detrás de películas como Blade Runner 2049, Cadena Perpetua, No es país para viejos o 1917. El encargado del montaje de la película es Dylan Tichenor, quien ha estado también en otras películas como Pozos de Ambición, Brokeback Mountain o El hilo invisible. El compositor de la obra es Howard Shore, quien ha participado en las composiciones de películas como Seven, El silencio de los corderos o El Señor de los Anillos. Es curioso ver que una película poco popular y de corto alcance reúna no solo a un increíble elenco de actores, sino también a un equipo técnico tan experimentado. Pasando a los personajes, al padre Flynn se le introduce en un plano en el que gran parte de este lo ocupa la barandilla de la escalera, cruzando diagonalmente por la pantalla. Esto no solo oprime al personaje en un lado de la pantalla, apenas sin hueco y sin aire frente suya. Además, es relevante la manera en la que ocupa el espacio, diagonalmente. Si en vez de la barandilla lo que tapase el espacio fuese un objeto o una línea vertical, incluso horizontal, el plano transmitiría entonces estabilidad. Por el contrario, una línea diagonal nos causa inseguridad. Aunque al avanzar el plano, este se mueva por el espacio, en un principio aparece dándole la espalda a la ventana, al igual que a la luz, dejando todo su torso sombreado, añadiendo cierto misterio y desconfianza en el personaje. Aún así, al continuar las secuencias, vemos como al padre Flynn se le presenta en un principio como un personaje amable y benevolente, mientras que por otro lado, el personaje de la hermana Aloysius se presenta con un carácter despiadado y tiránico. Veremos cómo a lo largo de esta película se desarrollará esta dualidad entre ambos personajes. En una tercera posición tenemos a la hermana James, quien cumple un papel más bien neutro e inocente, cumpliendo el rol de bisagra entre el padre Flynn y la hermana Aloysius. Esta última perspectiva del conflicto es con la que más semejanza encuentra el propio espectador. Como apuntaba con anterioridad, el objetivo de la obra es la de generar un conflicto en el espectador. Es entonces cuando la película hace uso del lenguaje audiovisual para narrar visualmente lo que está ocurriendo en la obra. Tras introducirse las sospechas acerca del padre Flynn, al verlo guardar una camiseta de Donald en la taquilla del estudiante, vemos al padre dirigiendo el entrenamiento de baloncesto. Este habla sobre la higiene de las uñas y le enseña a los niños su mano, presumiendo de sus largas uñas, pareciendo estas casi garras. Para acabar la secuencia del padre Flynn, asusta a uno de los niños, mostrando cierto respeto. Es tras este plano donde el montaje hace una labor increíble. La secuencia que continúa enseña a las figuras masculinas de la iglesia cenando, bebiendo y riendo. Pudiendo haber presentado esta escena con un plano general, como sería habitual, la secuencia se presenta con un plano detalle del plato de carne llena de sangre del padre Flynn. El montaje que utiliza Dylan Tichenor es característico del cine soviético de Sergei Eisenstein.
El cineasta soviético rechazaba el montaje clásico de Hollywood, por lo que durante su estudio de los ideogramas japoneses, también conocidos como kanjis, acaba encontrando su teoría del montaje. Eisenstein no creía en el montaje como una mera tijera que unía las diferentes partes de una película, sino que creía en el montaje como una herramienta de expresión. En la escritura japonesa, la yuxtaposición de los ideogramas conformaban un tercer ideograma. Esta idea la lleva Eisenstein a la pantalla, trasladando esta idea de los ideogramas a los propios planos de la película. Entonces, como vemos en este ejemplo, lo que ocurre es que la yuxtaposición de los planos del adolescente y del plato lleno de carne nos dan a entender el papel de presa que tiene el niño frente al papel de cazador del padre Flynn. Más adelante, en la primera mitad de la película, la cámara nos muestra situaciones que encasillan aún más a cada uno de los personajes en sus respectivos roles. El padre Flynn está constantemente ganándose el cariño y la confianza de los alumnos con su carisma, mientras que la hermana Aloysius la vemos cumpliendo con su rol de tirana, mientras riña a los niños en la iglesia, el patio, el aula o el comedor. No es hasta la primera mitad de la película que se nos presenta un cambio de paradigma en esta rivalidad, aunque ya se han mostrado ciertas pruebas para dudar de los roles de ambos personajes. Una tormenta comienza en la zona, anunciando la tensión de la próxima escena. La aparición de una tormenta vuelve a ocurrir previamente a la siguiente discusión entre la hermana Aloysius y el padre Flynn, siendo esto una especie de leitmotiv que se genera dentro de la obra. Volviendo a la escena relevante, la hermana Aloysius reúne al padre Flynn y a la hermana James en su despacho con la excusa de discutir acerca de la próxima fiesta de Navidad. El objetivo es realmente dejar caer sus sospechas acerca de la relación del padre con el alumno Donald Miller. En esta escena siguen presentándose más piezas del puzzle para que el espectador siga creando una idea sobre lo que ha pasado realmente. Lo interesante de esta escena es cómo mediante el lenguaje audiovisual se consigue representar el desarrollo de la discusión de manera totalmente visual. Ya desde el principio se muestra la superioridad jerárquica del padre cuando éste ocupa la silla principal del despacho, en vez de la hermana Aloysius. Aún así, la cámara aprovecha la posición de los personajes para encuadrar al padre Flynn de frente, encerrado entre ambas hermanas. Parece más bien un interrogatorio, un acorralamiento, mientras que cuando la cámara muestra a las hermanas, estas aparecen ocupando todo el espacio y denotando protagonismo y control. Vemos aquí, como en la presentación del padre Flynn, cómo la luz suele jugar un papel importante en la representación audiovisual de la obra. Tras este responder acerca de la intolerancia, refiriéndose a las actitudes de la hermana Aloysius, se levanta para recuperar el control del espacio y de la situación. Ahora, la posición de los personajes varía, dejando al padre Flynn en la derecha del plano, una posición que tiene peso visual y resalta poder, y a la hermana Aloysius en el extremo contrario, atendiendo al teléfono, dejando su mirada sin aire en el plano y huyendo de la mirada del padre. En medio del plano se encuentra el hermano James, recordando su posición neutra. Avanzando, la hermana Aloysius se sienta en su silla para dejar caer las acusaciones del padre Flynn. Ahora vemos cómo es la hermana quien aparece pequeña en el plano, siendo este mismo incluso ocupado por el brazo del padre Flynn, mientras que este controla totalmente el espacio de su propio plano. Ya el plano anterior avecinaba que la hermana Aloysius estaba perdiendo el control de la situación. Luego comienza a sonar el teléfono, mostrándose en un plano detalle con una angulación holandesa. Es aquí donde se anuncia el clímax de la discusión. Las acusaciones por parte de las hermanas empiezan a ser obvias y entonces el plano nos adelanta el resultado de la discusión. La hermana Aloysius se encuentra en el lado izquierdo del plano, ocupando menos de un noveno de este y rodeada de muchísimo ruido visual. Por el contrario, el padre Flynn aparece en todo el lado derecho del plano, ocupando cerca de 3/9 de este, manteniéndose vertical y con una posición superior a la de la hermana. La angulación holandesa del plano también denota los roles de ambos personajes. Todo esto ocurre en la mitad de la película, lo que no es raro, ya que es habitual en narrativa colocar un punto de giro, un cierre de acto o un clímax en la mitad de la obra. En este caso, es en este punto donde los papeles de villano y héroe se invierten entre Aloysius y Flynn. La representación que da la película del padre en esta escena deja la figura de este como alguien que oculta algo. Este último párrafo no me gusta. Pues ya está, bro. Ya está. Páralo. Oye, tío, perdona que se me olvidó contestarte, pero la verdad es que aquí estos últimos meses tampoco he hecho mucho. Y con lo del vídeo, no sé, tampoco volví a pensar mucho en él y yo creo que si lo subo eso, ya te digo, lo subiré como sin introducción ni conclusión. Así que ya lo verás.